tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Hoy escuchamos el comentario vía telefónica, vamos a escucharlo con atención, a platicar también con él. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Hugo, muy buenas tardes. Pues mira, yo quisiera focalizar mi comentario sobre este enorme personaje que es Mikhail Gorbachev. El siglo XX se inicia con una guerra entre los boxers y los aliados allá en China, y que termina entre los rusos y chechenios en el año 2000, pues podemos decir que es un siglo de líderes de toda índole, gobernantes tiránicos, gobernantes que fueron despóticos, grandes estadistas, gobernantes que lograron estabilidad. Es un siglo que verdaderamente nos da muchísimas lecciones, pero sin lugar a duda, Mikhail Gorbachev yo lo considero entre los hombres más destacados. Hoy, en su artículo, Jesús Silva Herzog Márquez, en un párrafo, habla de lo que hizo Mikhail Gorbachev. Dice Silva Herzog: es difícil encontrar a alguien en los últimos tiempos que haya impuesto su sello en la historia universal como Mikhail Gorbachev. Cambió la historia de su país, la historia del mundo, redibujó el mapa del planeta, terminó la Guerra Fría, hizo del mundo un lugar menos peligroso, expandió las libertades, le dio un golpe mortal a la Unión Soviética, terminó con el comunismo de su país y en Europa Central. Yo creo que la historia de Rusia, que por mucho tiempo fue gobernada por los zares, empezó con la Revolución Rusa en 1917, es la Unión Soviética, que se cobijó como una doctrina aparentemente que iba a impulsar la distribución de la riqueza, iba a impulsar el desarrollo pleno del hombre, el marxismo-leninismo, y que al aplicarse resultó un enorme fracaso. Yo creo que Stalin fue mucho más cruel que todos los zares. O sea, resultó peor el remedio que la enfermedad. Es el mismo totalitarismo, el mismo estado agresivo, pero cubierto con una fachada. Khrushchev pronunció en 1956, en el famoso 20º Congreso Comunista, un discurso que se recuerda históricamente porque desnuda todo lo que el estalinismo hizo. Entonces llega Gorbachev y escribe un libro, yo lo leí en su tiempo, que me impresionó mucho, porque el libro concluía con algo muy sencillo: no podemos seguir así. Él analiza cómo está en todos los órdenes aquel imperio y definitivamente se aboca a una reforma que se denomina la Perestroika y Glasnost. Hoy Silva Herzog dice que fue el héroe fracasado. Ya hemos hablado, Hugo, en algún programa de lo que se llaman los héroes de la retirada. O sea, que toman una decisión conscientes del riesgo de que pierdan el poder, pero le dan prioridad al cumplimiento de su deber. Yo creo que esta es la gran lección, este es el gran trabajo de Gorbachev, porque él se esmera, y por eso, inclusive en el artículo de Silva Herzog, cuando le dicen cómo le gustaría pasar a la historia, cuál podría ser su epitafio, él dice simplemente: lo intentamos. O sea, él pretendió democratizar, extender las libertades y sobre todo liberar a toda Europa del Este, a las repúblicas bálticas que estaban sometidas, Polonia, Alemania del Este, la misma Ucrania. Todos estos países sufrieron terriblemente bajo el imperio soviético todo el siglo XX. Entonces también ellos fueron liberados. Yo todavía recuerdo, y es un acto que me llena de emoción políticamente, que se dio en el 2014, cuando se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín, y le hacen un homenaje a Gorbachev en Alemania, en Berlín, y se reúnen miles de berlineses de Alemania a elogiar, o sea, por reconocer su enorme valor y decisión
para que haya caído el muro de Berlín, porque sin duda él mismo lo convoca y cuando comienzan a demolerlo, de ninguna manera lo reprime. Entonces, sí es un estadista enorme, pero quisiera yo concluir mi comentario dando lectura a una reflexión que me parece excelente y que debería de orientar la política de los países en todo el siglo XXI. Dice Mikhail Gorbachev: la opción para el siglo XXI no es la alternativa entre el capitalismo y el socialismo. La afirmación del hombre libre como un valor superior, supremo, con sus derechos y libertades, con la libertad económica, política, religiosa y finalmente la conjugación de todo aquello que estimula la producción, refuerza la motivación para una mejor producción y por otro lado la presencia del papel social del propio Estado que no deja a estas ideas liberadas de la eficacia realizarse a costa del menosprecio del bienestar social del pueblo. Se requiere una armonía. Cada pueblo va a tener su variante y no necesitamos un solo esquema. Esto me parece que es una frase enorme, el final del bipolarismo, de estas dos posibilidades de gobierno que desgarraron todo un periodo que se le llamó la Guerra Fría, y me parece una lección para el siglo XXI. No nos aferremos a dogmas, hay que ver lo que es productivo, respetar las libertades, los derechos humanos. Me parece que es el gran consenso en el que hoy la humanidad debe optar para, como él mismo lo dice, cada país le imprima sus modalidades, sus peculiaridades, pero que al final de cuentas se identifiquen en esencial. El papel del Estado, ¿sí?, para que modere, para que impulse el bienestar, pero dando margen a la persona y al individuo en que se desarrolle en plenitud y en libertad. Ese sería mi comentario, Hugo. Bastante profundo, como siempre, licenciado. Oiga, yo le voy a traer al terreno nacional porque ya también este fin de semana pues se ha hecho realidad el traspaso, por decirlo así, ¿no?, del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Es decir, ya se concretó esto y hay varias lecturas. Por un lado, yo le pregunto, porque ya es una cosa hecha, la oposición ha dicho que va a controvertir esto. ¿Le ve usted futuro en otras instancias como para echarlo atrás? Mira, todavía falta que lo apruebe el Senado. Me parece que ya no está tan monolítico y tan compacto apoyando al presidente. Entonces, ahí hay una posibilidad. Y desde luego una acción de inconstitucionalidad yo creo que procedería. O sea, esto está violando varios artículos de la Constitución, el 19, el 129, que lo dice expresamente: la función del ejército en tiempos de paz es estar en los cuarteles. Y por otra parte, hoy va a tomar la Suprema Corte de Justicia una decisión importantísima, que es echar abajo la reclusión pues provisional oficiosa. Esto es algo que puede ser un parteaguas. Todo parece indicar que sí, que van a lograr los 8 votos y se va a proceder dando camino a la controversia que se interpuso por la reforma que se han hecho en los últimos años, porque esta reforma viene desde lejos, no es precisamente específica del presidente López Obrador, pero esto nos daría una gran muestra de que la Suprema Corte está recuperando su papel y ese factor de equilibrio. Y sí, una acción de inconstitucionalidad yo creo que tendría, pero de enormes posibilidades, y a mí me daría una gran satisfacción, porque todo el mundo opina de lo peligroso que es la militarización. Esto le costó muchísimo a México, nos hemos olvidado de la historia. Cuando Ávila Camacho designa como su sucesor a Miguel Alemán, el primer presidente civil, y las grandes rebeliones que hubo de militares todavía en las postrimerías de la revolución, Andreu Almazán en 1940, Miguel Enríquez en 1952. Entonces se está jugando con fuego, como lo han dicho muchísimas gentes, y es el camino que Latinoamérica ha tenido ejemplos de abuso de poder
y de que los militares empiezan a sentirse protagónicos y empiezan a invadir lo que es la autoridad civil. Sí le veo posibilidades. Y que el PRI haya propuesto ampliar el periodo del ejército en las calles varios años más, ¿no es como para sorprenderse? Me refiero también porque pues se supone que estaban en contra de esta idea, que eran más aliados del PAN, por ejemplo, del PRD también, que iban ahí juntos. ¿Qué pasó ahí? Comparto tu preocupación, Hugo. Sí, yo siento que ahí hubo presión y desafortunadamente el PRI se dio, y sí es algo preocupante porque puede poner en riesgo la alianza hacia el 24. Y también estamos viendo a un gobierno que acude a medidas fuertes de presión. No está mal si los fines estuvieran justificados y si se respetaran las formas y las leyes, pero sí estamos viendo métodos un poco preocupantes. Pues en este asunto también está el proceso penal o el desafuero posible de Alejandro Moreno. Entonces, sí, esto nos puede derivar en lecciones, en primer lugar, internas hacia la alianza, pero en segundo lugar, de ver un gobierno que está dispuesto a aplicar medidas contrarias a la ley rumbo al 24. O sea, en este mismo entorno del que estamos platicando, la semana pasada decía el presidente de la República que se equivocó, que al proponer a los ministros que ahora en la Corte están pues con la posibilidad de revertir algo que a él le interesa, se concrete y se haga realidad. ¿Cómo entender ese mensaje? Mira, a mí me sorprende el presidente López Obrador, y esto es consecuencia de su tarea que se ha impuesto de todos los días hablar, porque incurre en tremendas incongruencias, y aquí en una declaración que le pone a uno la carne de gallina, porque prácticamente está confesando que lo que él quería designar no eran ministros que administraran derechos, sino lacayos. Inclusive hay una expresión que me parece muy preocupante en el presidente cuando habla que en lugar de apoyar la Cuarta Transformación, ahí andan defendiendo, si no mal recuerdo, formas jurídicas, formas legales. O sea, ahí también se está manifestando su desprecio a la ley, que se complementa con la vieja frase de que no me den con el cuento de que la ley es la ley, y esto es peligrosísimo. Con este tipo de manifestaciones, pues lo que estamos viendo que se pone en riesgo es el Estado de Derecho, y eso lo confirmamos pues con la inseguridad y con la administración de justicia, que también la vemos en muchos casos totalmente distorsionada, tendenciosa, facciosa. Entonces sí, es una preocupación grave. Esta declaración sinceramente a mí me dejó, y muchos editorialistas hoy lo señalan, porque pues es la confesión clara, plena del gobernante de que puso gente para que obedeciera sus órdenes, y eso no es un ministro de la Suprema Corte. Finalmente me regreso tantito a lo que nos decía del Senado, que igual y no pasa, que ya no lo ve usted tan terso, tan fácil, pues. ¿Y qué pasa si ahí se traba esto? Es decir, si no pasa, ¿qué ocurre? Bueno, no, ahí tendría que revisarse según la Constitución, cuando un proyecto, una minuta, regresarse a la Cámara de Diputados, si es que hacen algunas observaciones, y la siguiente es que tendría que discutirse hasta el siguiente periodo. No, esto sería ya la manifestación clara de una lucha tremenda entre poderes, o sea, el poder judicial, poder legislativo y ejecutivo, que no están logrando ponerse de acuerdo. Quiero decirte que el artículo 49 de la Constitución, Hugo, es muy clara. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio, o sea, el poder es uno. Hemos entendido mal la separación y la división de poderes. El poder es uno, tiene distintos órganos, distintas funciones, que efectivamente se deben controlar unos a otros, pero que también se deben coordinar. Inclusive Benito Juárez, una de las cosas que reconocía siempre, y él procura hacer trabajo político, cercanía, comunicación que hoy no veo, porque no veo comunicación del presidente con los grupos parlamentarios. Asomémonos a lo que pasa en otros países, veamos cómo Joe Biden o Boris Johnson, por ejemplo, que ya acaba de terminar su periodo, o Emmanuel Macron,
plenario es el centro de la deliberación, pero para que emanen acuerdos. O sea, lo que estamos viendo es una lucha tremenda. Si esto llegara a suceder, por ejemplo, en el Senado y se aprueba, o mejor dicho, se aprueba hoy la controversia constitucional en la Suprema Corte, pues vamos a ver de aquí al 24 una confrontación institucional, una confrontación en donde no es cierto que ya el presidente tenga concentrado todo el poder, conflictos inclusive internos en su propio partido. Todo esto son síntomas de una grave crisis política. Ante todo esto, licenciado Rodríguez Prats, vamos a estar pendientes y seguimos observando y platicando al respecto. Un saludo en la distancia para usted. Muchísimas gracias, Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos luego de esta pausa comercial. Habla Mario Delgado.